Es un gusto para mí compartir con ustedes esta plática que he preparado. Agradezco mucho la invitación que Aminogram Academy me hace, la distinción que me hace para participar en este primer Congreso Latinoamericano Virtual. Eh, en principio, pues me presento, soy el doctor César Antonio González Díaz, soy adscrito al Instituto Politécnico Nacional en México, específicamente en la Escuela Superior de Medicina. Y desde hace aproximadamente 5 años vengo trabajando en el desarrollo de biosensores basados en bioimpedancia para detección de células tumorales cancerígenas, bacterias y recientemente para detección de ADN. Una de las otra área de experiencia que tengo es en la instrumentación biomédica para detección no invasiva de cáncer, edema e isquemia en órganos y tejidos a través de espectroscopía de inducción magnética. Eh, Debo mencionar que soy socio cofundador de la empresa AINES Medical Biosensors, una empresa mexicana con un enfoque internacional orientada a la diseño y consultoría para el desarrollo de biosensores basados en bioimpedancia. Bien, antes de entrar en materia específica del contenido que he preparado, me gustaría iniciar con una breve reflexión para poner en contexto el contenido de la plática. En, en los años 50, el premio Nobel de Física Richard Feynman pronunció un icónico speech, There is plenty of room at the bottom. Él mencionó en aquella época que no existe una ley física, que no existen leyes físicas que hagan imposible el poder almacenar una gran cantidad de información a nivel molecular e inclusive atómico. Mencionaba que es posible almacenar la enciclopedia británica completa en una cabeza de un alfiler. En mi opinión, el mensaje de Feynman en aquella época para sus colegas era incentivarlos a la miniaturización de la tecnología. Me parece, desde mi óptica, que su mensaje no fue plenamente compartido, o su óptica no fue plenamente compartida, sino fue hasta varias décadas después, principios de los 90, ya más centrados en el nuevo milenio, en el que el boom de las nanociencias y las micro y nanotecnologías han tenido un auge importante. Eh, la imagen que ustedes están viendo en la parte superior es una micrografía de un arreglo matricial de microelectrodos que utilizamos en el laboratorio para caracterizar a partir de mediciones de bioimpedancia las propiedades eléctricas de células tumorales en suspensión. Mi punto es que a pesar de que es un sistema micro, para poder hacer ensayos de esta naturaleza y experimentos de este tipo, pues requiere aún de infraestructura específica, tales como una obra civil para un cuarto de cultivo, con condiciones controladas de temperatura y humedad relativa. Demanda además de equipos voluminosos, tales como una campana de flujo laminal, estufas de cultivo, incubadoras, que hacen poco práctico el poder desarrollar o llevar este tipo de tecnología a sitios remotos de bajos recursos donde no existen laboratorios de biología molecular o cultivos celulares, o bien en donde se lleva a cabo el primer nivel de atención de la salud. En este sentido, bueno, pues el reto generado o mencionado por Feynman en los años 50, en mi opinión, aún parece vigente. A pesar de que hay varios esfuerzos alrededor del mundo para poder desarrollar tecnologías a nivel micro y nano, tales como llevar el laboratorio en un chip, tecnología lab on a chip, susceptible de poderse utilizar en los sitios de atención del primer nivel de la salud a través de eh, eh, point of care, sistemas point of care. Considero que aún es necesario buscar nuevas tecnologías y métodos para detección de marcadores moleculares o analitos moleculares que sean sistemas de bajo costo, a una escala de miniaturización de fácil acceso en los laboratorios, susceptibles de utilizarse por técnicos laboratoristas que no tengan un alto grado de especialización y de utilizarse
en sitios alejados o de bajos recursos que no cuentan con laboratorios especializados, tales como el primer nivel de atención de la salud. Después de esta reflexión, me gustaría entonces ya abordar prácticamente el contenido del tema. En principio, esta plática la he segmentado en cuatro rubros. En principio, voy a dar una introducción respecto al fundamento del concepto de biosensor. Voy a hacer una revisión muy breve respecto a los desarrollos de frontera reportados en la literatura. Posteriormente voy a platicar sobre la propuesta tecnológica que tenemos en el laboratorio para el desarrollo de biosensores basados en bioimpedancia. Y a manera de conclusión, por último, voy a hablar de las ventajas y los retos futuros que están aún presentes en el desarrollo de este tipo de tecnología. Bien, en su acepción más básica, un biosensor es un dispositivo para detectar la presencia de un analito biológico. Pero para poder realizarlo, demanda el empleo de un material biológico que entre en contacto o en interacción con el analito que se desea detectar. En principio, este material biológico puede ser un anticuerpo, una enzima, ADN complementario, inclusive células completas. Esta interacción analito-material biológico requiere de un transductor que pueda traducir esa interacción material biológico-analito en una señal eléctrica a través de una reacción química o físico-química. Esta señal eléctrica a su vez necesita ser interpretada y convertida en una concentración del analito que se está detectando a través de instrumentación y procesamiento. Así, los componentes básicos de un biosensor son el analito per se que se quiere detectar, el material biológico que interactúa con el mismo, el transductor que convierte esta interacción en una señal eléctrica y la instrumentación que se requiere para poder analizarla e interpretarla. Esta es una representación gráfica de un sistema biosensor en donde se encuentran detallados estos cuatro componentes básicos del sistema. En una acepción moderna, los biosensores pueden ser clasificados en dos tipos, aquellos de reconocimiento directo y de reconocimiento indirecto. En principio, como su nombre lo indica, los de reconocimiento directo son aquellos que no requieren de algún elemento intermediario para poder ser identificados o detectados y pueden ser acoplados directamente en la interacción con el elemento de reconocimiento o el material biológico de reconocimiento. Es decir, el analito no requiere de un marcado específico para poder ser identificado. Estos se conocen como sistemas label free o libre de marcado. Los sistemas biosensores de reconocimiento indirecto son aquellos que requieren de un catalizador para poder interactuar con el analito y a partir de esta interacción generar una reacción que se ha identificado por el material biológico de reconocimiento. Son conocidos como sistemas sandwich. Ya en el concepto básico de biosensor basado en bioimpedancia, pues son sistemas que demandan de una inyección de corriente de naturaleza alterna a través de electrodos o microelectrodos en el volumen que contiene el analito o directamente en la muestra biológica. Y el potencial resultante entre los electrodos producto de la corriente que se está inyectando, pues es medido a través de los electrodos y el cociente del potencial resultante con respecto a la corriente, pues nos define la impedancia volumétrica del analito, que puede estar asociada a la presencia o no del analito de interés. Esta impedancia, en su acepción vectorial, como lo mencionaban en la plática anterior, pues puede tener un componente de módulo y un componente de fase. Desde el punto de vista vectorial, desde un punto de vista en el plano complejo, en el plano cartesiano, pues tiene un componente real asociado a la resistividad del sistema y un componente reactivo o complejo asociado a los componentes capacitivos e inductivos del sistema. Bien, dentro de los sistemas para biosensores basados en bioimpedancia pueden haber aquellos que trabajan a través de procesos farádicos y procesos no farádicos. En el primero de los casos son aquellos que requieren que las corrientes eléctricas que se utilizan para poder hacer las mediciones
son producto de una reacción química, generalmente una reacción de tipo redox, óxido-reducción en la interfase electrodo-electrolito. En general, el electrolito se oxida y mientras que el electrodo se reduce. En los procesos no farádicos es un proceso en el que no se requiere de reactivos adicionales para provocar una reacción que promueva las corrientes que se requieren para realizar la medición. En este tipo de procesos, las corrientes dependen de un potencial eléctrico externo y por tanto hay una acumulación de cargas en la interfaz electrodo-electrolito que reflejan una doble capa capacitiva con resistencia y capacitancia implícitas. Por otra parte, los biosensores basados en bioimpedancia pueden ser de dos tipos: aquellos sensores con biopartículas flotantes y biosensores de afinidad. Los biosensores de partículas flotantes son aquellos que se utilizan en sistemas microfluídicos. Requieren o demandan de un microcanal de escalas micrométricas por las que se hace fluir el analito en suspensión a través de un fluido o microfluido y en el que se tienen insertados los microelectrodos. La característica fundamental es que estos microelectrodos no necesitan estar recubiertos o funcionalizados para hacer la detección del analito, mientras que los biosensores de afinidad demandan que al menos uno de los microelectrodos tengan una funcionalización en la que la superficie del electrodo, generalmente de oro, a través sean anclados diversos materiales biológicos de reconocimiento que pueden ser anticuerpos que reconocen antígenos, enzimas que reconocen algunos substratos, aptámeros para el reconocimiento de proteínas o bien la streptavidina que reconoce la biotina. Estos son algunos de los casos específicos en los que se puede realizar la funcionalización de la superficie del electrodo. En el siguiente segmento de la plática, en la que voy a hablar de algunos casos reportados a manera de ejemplo en la literatura recientemente, pues voy a precisamente abordar dos casos particulares. Por cuestiones de tiempo solamente voy a abordar dos casos, en el que voy a hablar de una propuesta de un grupo de investigación con sistemas microfluídicos y otra propuesta con un sistema de afinidad, ambos biosensores basados en bioimpedancia. Bien, los electrodos que se utilizan en este tipo de aplicaciones pues son de naturaleza micro, es decir, microelectrodos interdigitados que pueden tener alguna topología o configuración como las se muestran en la figura. Lo más importante es que para sistemas microfluídicos pues los electrodos son de una capa de oro desnuda sobre algún sustrato, generalmente de vidrio, y los sensores de afinidad pues son una estructura multicapa sobre una superficie de oro. Esta multicapa generalmente es la funcionalización en la que se ancla a través de un sustrato en el material biológico de reconocimiento. Ahora voy a abordar de manera breve dos casos que reportados recientemente en la literatura que reflejan a manera de ejemplo cuál es el conocimiento de frontera, el desarrollo de frontera en el desarrollo de biosensores basados en bioimpedancia. En el primer caso, uno basado en un sistema microfluídico y en el segundo caso en un sistema por biosensores de afinidad. Bien, el primer caso es un estudio documentado recientemente en este año, en el que se propone la detección de ácidos nucleicos o ADN a través de un sistema de citometría por impedancia multifrecuencia asistida con máquinas de aprendizaje automático o inteligencia artificial. Los autores proponen eh, generar un bioconjugado en el que se une el analito, en este caso la molécula de ADN, con una nanopartícula de naturaleza magnética o con propiedades magnéticas a través de una reacción de la streptavidina. Una vez que se realiza o se genera este bioconjugado, bueno, pues se hace circular a través de un microcanal de manera suspendida en un fluido en el que en este microcanal se tienen insertados los electrodos que a través de inyección de corrientes multifrecuencia se
detecta el potencial eléctrico y los cambios en este potencial eléctrico como una función de la presencia o no de la partícula magnética que arrastra el analito de interés. Este potencial eléctrico pues ha sido caracterizado y proponen algoritmos de reconocimiento de patrones, así como inteligencia artificial para clasificar y cuantificar la concentración de ADN que está fluyendo en un tiempo determinado. Si bien este es un sistema en el que los electrodos no están funcionalizados, es decir, los electrodos no requieren de un acoplamiento de un material biológico para el reconocimiento del analito, pero sí requieren del etiquetado a través de una nanopartícula magnética, es decir, necesitan un pretratamiento de la muestra biológica para poder ser ingresado al sistema biosensor. Bueno, el siguiente caso, el siguiente estudio que aquí les presento es una propuesta para la detección rápida del virus SARS-CoV-2. Los autores proponen la funcionalización de microelectrodos de oro a través del anclaje de un antígeno, el antígeno recombinante S1, que tiene afinidad con la proteína espiga del coronavirus. Una vez que se ha funcionalizado los microelectrodos de oro, un arreglo matricial de microelectrodos, lo que se hace es circular diferentes concentraciones del anticuerpo CR3022 afín a SARS-CoV-2 a diferentes concentraciones. Y bueno, los resultados que ellos observan es que efectivamente existe una sensibilidad importante con respecto a diferentes de los cambios de bioimpedancia como una función de las concentraciones del anticuerpo. Sin embargo, es importante notar que si bien hay una sensibilidad, se observa una variabilidad importante o una dispersión importante, una dispersión muestral importante que puede poder todavía en tela de juicio qué tan específico puede ser para poder detectar concentraciones específicas, dado que el experimento lo realizaron para concentraciones espaciadas en una escala logarítmica con una década de diferencia. Entonces no sabemos en una escala lineal qué tan específica puede ser todavía esta técnica. En este caso es una técnica que si bien el analito es libre de marcado, es decir, no requiere del etiquetado del analito para poder ser detectado, sin embargo, sí requiere de la funcionalización de la superficie de oro o de los microelectrodos para poder hacerle reconocimiento. Esto, en cierta forma, puede encarecer el sistema de microelectrodos para poder desarrollar un biosensor a escala industrial. Así pues, en general, hay muchos estudios que ustedes pueden encontrar en la literatura para el desarrollo de biosensores específicamente basados en bioimpedancia. Y todos ellos, de alguna manera, tienden a la funcionalización de la superficie de oro o bien al etiquetado del analito. Sin embargo, uno de los retos importantes para poder llevar la tecnología a sistemas lab-on-a-chip o un sistema de laboratorio en un microdispositivo susceptible de utilizarse en el punto de atención de la salud de primer nivel, sistema point of care, es necesario apuntar hacia sistemas que sean libres de funcionalización y libres de mercado. En este sentido, le quiero presentar una propuesta que estamos trabajando en el laboratorio, específicamente orientado a un sistema biosensor basado en bioimpedancia, libre de marcado y libre de funcionalización. En este caso específico, para la detección específica de diferentes concentraciones de ADN o bien diferentes concentraciones de amplicones, productos de la amplificación por PCR, amplificación génica por PCR. El fundamento básico del que estamos partiendo es que per se el ADN tiene, la estructura molecular del ADN tiene una carga electronegativa natural. Y la conductividad eléctrica del ADN en una solución acuosa depende fundamentalmente de varios factores, entre ellos la carga neta del sistema, asociada a la carga electronegativa del ADN, así como la conductividad, la movilidad iónica de los iones libres en el sistema. La movilidad iónica de estos iones que pudiesen estar libres dentro de la solución
dependen a su vez de la viscosidad del sistema y de un efecto importante que es las colisiones aleatorias que pudiesen tener tanto cuando están en interacción con la molécula de agua, así como con las estructuras moleculares en el sistema. La hipótesis que estamos planteando, que hemos planteado, es de que diferentes concentraciones de la molécula de ADN o diferentes cantidades de amplicones en la muestra, en una solución acuosa, van a promover diferentes movilidades de los iones libres en el sistema, en interacción con la molécula de agua bajo el efecto de un campo eléctrico oscilante en el. Este diferente movilidad iónica como producto de las diferentes colisiones aleatorias que pueden tener con las moléculas que se encuentran en el medio, van a promover cambios en la conductividad volumétrica del sistema y por tanto cambios en la bioimpedancia volumétrica observada. Bajo este fundamento es en el que estamos planteando que es posible, o hipotetizando que es posible identificar moléculas de ADN sin la necesidad de funcionalizar los electrodos, ni tampoco marcar el analítico, libre de funcionalización y libre de marcar, únicamente atendiendo a las propiedades físico-químicas del fenómeno biofísico que se está analizando. Aquí les presento un experimento piloto que hemos desarrollado en el laboratorio. Básicamente lo que generamos y diseñamos fue un sistema de microelectrodos interdigitados, libres de funcionalización, en el que depositamos ADN, una microgota de ADN purificado, en el que no se ha marcado libre de etiqueta, y lo hemos depositado directamente en el sistema de microelectrodos y medido impedancia multifrecuencia. Lo que hemos observado es de que la bioimpedancia o las curvas de bioimpedancia en el plano complejo atienden a patrones específicos y característicos para diferentes concentraciones de ADN. En un principio pensamos que la sensibilidad es importante dado que atiende a una escala de diferenciación lineal, es decir, las diferentes concentraciones están escaladas en una escala lineal. Pensamos que con un sistema de reconocimiento de patrones artificial podemos hacer un reconocimiento de una clasificación automática de diferentes concentraciones como siguiente paso de desarrollo en esta línea de investigación. Por cuestiones de tiempo no les voy a presentar el video que tengo preparado para esta plática, pero en este código QR, si les interesa, ustedes pueden observar algunos de los experimentos realizados por estudiantes en esta línea de investigación en el laboratorio. También hemos propuesto poder realizar la estimación de diferentes concentraciones de ADN, también en un sistema libre de marcado y libre de funcionalización, pero aún más allá, sin contacto con la muestra. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad al respecto, también aquí les dejo un código QR en el que pueden ustedes explorar un experimento realizado por nuestros estudiantes en el laboratorio y en el que hemos observado que puede existir diferenciación en el plano al comparar la magnitud versus la fase para poder identificar diferentes concentraciones de ADN en un sistema en el que se estima la bioimpedancia del sistema de manera indirecta a través de inducción magnética. Bueno, por último, voy a abordar algunas de las ventajas y retos futuros que se han venido observando en el desarrollo de este tipo de sistemas de biosensores basados en bioimpedancia. En principio, las ventajas fundamentales de este tipo de sistemas es que son de bajo costo, es decir, son susceptibles de desarrollarse y construirse con un mínimo de requerimientos materiales. Son susceptibles de portabilidad, es decir, la miniaturización del sistema puede hacerlo portátil y fácil de usar. Puede realizar mediciones muy rápidas, lo que lo hace susceptible para un monitoreo continuo y análisis en tiempo real, y tiene posibilidades de tecnología point of care y lab on a chip. Algunos de los retos importantes todavía en este tipo de desarrollos es fundamentalmente la precisión y la sensibilidad. Son un desafío importante dado que la bioimpedancia es un sistema que es sensible a múltiples factores. Por mencionar algunos de los más importantes, en un sistema de biosensor
la temperatura de la muestra y el volumen propio de la muestra son factores confusores que pueden modificar las propiedades eléctricas del sistema y por tanto su bioimpedancia. Así son necesarios nuevos modelos y ecuaciones y métodos para mejorar esta especificidad. En una siguiente etapa, dispositivos nano-chip pueden ser susceptibles con una alta potencial para prevenir epidemias en el sitio de brote. Los biosensores detectan actualmente o están enfocados en la detección de nutrientes celulares, tales como la glucosa, lactato, inclusive células cancerígenas y pH, pero sin embargo sus posibilidades de aplicación en el campo industrial y clínico todavía son muy amplias. Uno de los principales retos en el futuro es minimizar la preparación de las muestras, de tal forma que el sistema sea susceptible de emplearse como un sistema en el sitio, sin que se requieran de laboratoristas especializados para el tratamiento previo de la muestra. Bien, quiero dar un reconocimiento específico a los estudiantes que participan directamente en el laboratorio y que sin su participación pues es muy difícil poder llevar a cabo los experimentos y los trabajos de experimentación que se llevan a cabo. En la primera línea son estudiantes de pregrado que han participado en el laboratorio, ya sea como estudiantes de intercambio a través de veranos científicos de investigación, o bien a través del programa de formación de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. En la segunda línea, pues son estudiantes de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, que actualmente participan tanto en la diseño, construcción, validación y evaluación clínica de los sistemas biosensores que estamos nosotros desarrollando. Bien, nosotros estamos en México, específicamente en la Ciudad de México. Esta es una panorámica de uno de los principales campos del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Este es el hall de la Escuela Superior de Medicina. Por último, solamente no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una atenta invitación al Congreso Internacional de Bioimpedancia Eléctrica y Congreso Internacional de Tomografía de Impedancia Eléctrica que se va a realizar en el 2025 en nuestro país, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El Grupo de Bioimpedancia México hemos logrado traer la sede de estos dos congresos internacionales importantes que se va a realizar de manera presencial en nuestro país y que va a ser realizado en colaboración o en coordinación con la Sociedad Internacional de Bioimpedancia Eléctrica y la Sociedad Internacional de Tomografía por Impedancia Eléctrica. Desde luego vamos a contar con cursos precongreso, talleres precongreso, así como pláticas plenarias por algunos de los líderes y pioneros en el desarrollo de tecnologías basadas en bioimpedancia. Aquí están mis datos, estoy atento a cualquier duda, inquietud o comentario en el que pudiese yo retroalimentar.